segunda vez pueden levantar su mano. ¿Hay algunas personas que están por primera o segunda vez? ¿Nadie? ¿Todos somos de casa? ¿Alguna visita? ¿Alguien que nos acompaña por primera vez? Muy bien, creo que todos somos de casa. Gracias a Dios que podemos estar juntos el día de hoy. El día de hoy vamos a encender la cuarta vela del Adviento, que nos va a recordar la virtud de la esperanza. Es bueno saber que podemos tener esperanza en el Señor. Y ya lo hemos estado haciendo por diversos ministerios, y hoy día el Ministerio de Damas ha estado a cargo de encender la cuarta vela. Y en esta ocasión vamos a invitar a nuestra hermana Rufina y nuestra hermana Nachita que pasen aquí adelante para que ellas enciendan la cuarta vela. Esta está encendida, por si acaso, no se ve desde allá, ¿no? Pero está encendida. Vamos a encender la cuarta vela. ¿Quién la va a encender? Nachita, muy bien. Muy bien, la cuarta vela de la esperanza. Gracias, pastor. Buenas tardes, hermanos. El texto que voy a leer es Salmo 71, 5. Dice así: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Me acompañan, por favor, en la oración? Bendito Padre, soberano Dios, nos acercamos esta mañana ante tu presencia, Señor. Venimos ante nuestro Dios grande, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios de esperanza, Señor. Gracias primeramente por el privilegio que nos da de ser tus hijos, Señor. Gracias porque nació en tu corazón, Señor, enviar a tu Hijo, Padre, para poder salvarnos, Señor, y librarnos de toda esclavitud en que nos encontrábamos, Padre. Gracias a ti, Señor, somos libres ahora, Señor, y tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Padre. Te pedimos, Dios, que sigas siendo, Señor, nuestro guía, que sigas iluminando nuestros pasos, nuestro camino día a día, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú has estado desde nuestra juventud, Señor. Sabemos que tú nunca nos vas a dejar porque siempre has prometido que vas a estar a nuestro lado, Padre. Hasta aquí, Señor, terminando este 2016, tú nos has sostenido, Señor, aún en los momentos más dolorosos, momentos de enfermedad, momentos de pruebas, has estado a nuestro lado, Señor. Te agradecemos tanto, Señor. Estamos muy agradecidos, tus hijos aquí reunidos, Padre. Gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias por la vida de cada miembro de la Iglesia de San Felipe, Padre. Te pedimos que bendigas nombre por nombre, Señor, desde el más pequeñito hasta el más anciano, a toda tu iglesia. Enséñanos, Dios, a caminar en integridad. Enséñanos a tener temor de ti cada día, Señor. Enséñanos a recordar, Señor, el alto precio que te costó, Señor Jesús, por cada uno de nosotros, Señor. Tú fuiste a la cruz porque nos amaste, porque nos amas. Enséñanos a amarte de la misma manera que tú nos amas, Señor. Bendice, Dios, a tu iglesia. Bendice nuestra nación. Gracias te damos, Padre. Siga, Señor, desarrollando la virtud de la esperanza en cada uno de nuestros corazones, Señor. Porque sabemos que un día te veremos, porque tú has prometido que vas a regresar, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Y gracias, Padre, te alabamos por ello, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanas. Muchas gracias, hermanas. Dios les bendiga. La virtud de la esperanza, a ponerla en práctica esta semana, reconociendo que el Señor es nuestra esperanza. Bien, hermanos, retomamos el libro de Efesios, ya casi para concluir nuestra serie, y hoy día vamos a ver el capítulo 5, del versículo 21 hasta el versículo 33. Y el tema es la relación entre los esposos. Pablo habla acerca de esto y creo que es un tema muy pertinente para todos nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dios bendiga su palabra. El tema es evidente, ¿verdad? En este pasaje. Creo que es claro, es obvio en lo que el apóstol Pablo está queriendo desarrollar. Aquí Pablo va a hablar de la relación entre el esposo y la esposa y de qué manera ambos tienen que tratarse en esa relación de amor, y para ello pone la figura de la iglesia y de Cristo. Eso es para que podamos entender el peso que tiene la relación matrimonial, a tal punto que Pablo le da o toma como ejemplo, como analogía, la relación de Cristo con la iglesia. Ahora, hoy más que nunca debemos nosotros enfatizar la importancia de cuidar la relación entre los esposos. Puede que aquí haya algunos solteros escuchando este mensaje, tal vez algunos que van a entrar en el matrimonio en algún momento, que están pensando en casarse, pero sea cual fuere tu caso, este mensaje es para ti, sea soltero, casado o en la circunstancia en que te encuentres, porque de todas maneras hay principios que tienen que ser aprendidos y escuchados. Una pregunta válida creo que tenemos que hacernos es, ¿por qué es importante tener una buena relación matrimonial? ¿Por qué es importante tener una buena relación matrimonial? Bueno, podríamos mencionar varias razones. Una de ellas es la felicidad en el hogar. Es importante tener una buena relación para ser felices. El hogar debería ser ese lugar de remanso a donde todos anhelamos llegar después de un día largo de trabajo, con problemas, con dificultades, etcétera. Llegar al hogar para encontrar una especie de oasis, una especie de remanso, un lugar agradable donde anhelamos llegar para encontrarnos con las personas que más amamos, como es la esposa, los hijos. Así que es importante tener una buena relación porque hace que el hogar sea feliz. Pero también es importante tener una buena relación matrimonial porque estamos influyendo en la vida de los hijos. Nuestros hijos van a ver cómo nos tratamos entre el esposo y la esposa. Y de una manera u otra estamos influyendo sobre ellos, no tanto con lo que decimos con nuestros labios, sino en la manera como nos relacionamos con nuestro cónyuge. Hay a veces muchachos, jóvenes que dicen, yo no me voy a casar. Para estar peleando así como está peleando mi papá y mi mamá, para eso no me caso. Y hay jóvenes que usan esa lógica, ¿no? Y a veces lo que es más triste son padres creyentes, incluso, que no están llevando una buena relación en el hogar. Otra razón por la que es importante tener una buena relación matrimonial es porque debemos ser un buen testimonio en la sociedad. Tenemos que ser un buen testimonio en la sociedad. Imagínate que tu vecino sepa que tú eres creyente, que vas a la alianza con tu esposa, tu esposo, pero que esté enterado de los problemas que tú tienes, quizá tratas mal a la esposa. ¿Qué va a decir tu vecino? ¿Para ser como ellos voy a ir a la iglesia? No tiene sentido. Y muchas veces no le ponemos el peso a la buena relación matrimonial pensando que eso va a afectar a la sociedad.
al vecino, al compañero de trabajo y a los demás. Otra razón puede ser porque queremos vivir en paz. O hay alguien aquí que quiere vivir peleado, bronqueado, enojado con la esposa, con el esposo todo el tiempo. No creo. Si a alguien le gusta vivir enojado y peleado todo el tiempo, pues yo le puedo recomendar un buen psiquiatra para que vaya a visitarle. Porque lo que todos queremos es, ¿verdad?, vivir en paz. Nadie quiere vivir atormentado, enojado, peleado con las personas que más uno ama. Hemos sido creados para relacionarnos los unos con los otros. Y esa es la importancia sobre la cual entonces debemos pensar que es importante tener una estabilidad en la relación matrimonial. Lo cierto es que nadie se casa para ser infeliz. Nadie se casa para tener una vida miserable, amargada, enojada. Nadie se casa pensando en el divorcio. Yo creo que todo el mundo se casa pensando en tener un hogar de felicidad, un hogar estable. Todos nos casamos con ese deseo y con la esperanza de tener felicidad y de hacer feliz a la persona que se supone estamos amando. Ahora, nuestra sociedad y el mundo nos presenta un cuadro de la relación matrimonial que da miedo realmente. Fíjense, en Chile, solamente en Chile, el 76% de los jóvenes que están presos en la cárcel vienen de hogares cuyos padres no se habían casado. No tenían un compromiso matrimonial. En Estados Unidos, el 75% de los delincuentes juveniles han sido víctimas de violencia familiar. No tuvieron un hogar estable. 70% de los que fueron condenados a cadena perpetua habían crecido en un hogar sin el padre, sin la figura paterna. En 1950, fíjense ustedes cuántos años, casi 67 años, ¿no? En 1950, en Estados Unidos, de cada 100 niños que nacían, 12 nacían en una familia ya rota, ya quebrada, en 1950. En 1990 ya no eran 12, eran 58. De cada 100 nacían en un hogar ya roto, ya quebrantado. Y en Estados Unidos, el 60% de las parejas que tuvieron hijos no pudieron permanecer juntas hasta que ese hijo llegó a la edad adulta. Antes de que llegara a la edad adulta ya se rompían esos matrimonios. Hay entonces una crisis en el hogar, una crisis en el matrimonio. Y por eso es que nosotros afianzamos la verdad bíblica de que el matrimonio debe ser llevado correctamente. Podríamos seguir dando otros datos más acerca de lo que está pasando con las relaciones matrimoniales en la sociedad, por gente que no ha comprendido bien los principios cristianos. Pero ¿qué dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5? ¿De qué está hablándoles? Es bien interesante porque Pablo acababa de recordarles a los hermanos de Éfeso que tenían que vivir la plenitud del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas hablamos de ese tema, lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo acababa de terminar de hablar sobre la llenura del Espíritu Santo y ahora pasa a hablarles de la relación entre el esposo y la esposa. Parece como que hubiera un cambio brusco. Sin embargo, no lo es. No hay un cambio brusco, porque no se puede tener una buena relación de esposos si primero no hemos sido llenados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Pablo está señalando. Y se dirige en primer lugar a todos, a la esposa y al esposo. Y les dice que lo que tiene que haber es el sometimiento mutuo. Mira el versículo 21 de Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo está hablando de lo que debe ser el sometimiento, pero en este caso es un sometimiento mutuo. Dice someteos unos a otros. ¿Cuál ha sido el problema de los hombres mayormente, de los maridos, de los varones casados? Muchas veces nosotros hemos pensado que porque somos los varones la cabeza del hogar, cosa que es cierta, cosa que es enseñada en la Escritura, pero hemos creído que tenemos el derecho de abusar de esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Y hemos cometido excesos pensando de que como cabeza del hogar, tú tienes que someterte a mí y no hay vuelta que darle. Y se ha cometido un grave error porque no se ha entendido el sentido del sometimiento mutuo.
El sometimiento en la Biblia, como yo señalé la última vez, aparece la palabra 32 veces en el Nuevo Testamento. El Señor está hablando de la importancia del sometimiento que tiene que haber entre el esposo y la esposa. Pablo, antes de darle las instrucciones a la esposa y de darle las instrucciones al esposo, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por lo tanto, lo que toda pareja debe entender es que el sometimiento debe ser mutuo, debe venir de ambos lados. Habrá momentos en que el esposo tendrá que ceder, habrá momentos donde la esposa tendrá que ceder, habrá momentos donde la esposa podrá tomar ciertas decisiones, habrá momentos donde el esposo tendrá que tomar otras decisiones, pero en la armonía de la relación, cuando se entiende lo que es el sometimiento mutuo, entonces es posible llevar adelante las decisiones propias del hogar. Ahora, Pablo dice que ese sometimiento tiene que ser hecho en el temor de Dios. No es bajo un principio o concepto humanista. No está hablando de cómo la psicología entiende el matrimonio. Está diciendo que el sometimiento tiene que estar hecho, debe ser hecho en el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Significa fundamentalmente obediencia a la voluntad de Dios. Obediencia a la voluntad de Dios. La presencia de Dios en el hogar debe ser fundamental. La presencia de Dios en tu matrimonio debe ser fundamental. Ahora, si tú y tu cónyuge son cristianos, son creyentes, han entregado la vida al Señor Jesús, están viviendo bajo la plenitud del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo, entonces ambos que son creyentes tienen las herramientas necesarias para someterse mutuamente y hacerlo en la presencia del Señor y en el temor de Dios. No hay excusa para un matrimonio cristiano que diga que no tiene las herramientas bíblicas para someterse mutuamente en el temor de Dios. Ahora, si tú eres creyente, pero tu esposo o tu esposa no lo es aún, y digo aún porque ojalá pronto se convierta, ¿no? Tu esposo o tu esposa si no se ha convertido, pero si por esas cosas de la vida tú eres el creyente y tu pareja no lo es, entonces te toca a ti aplicar los principios bíblicos del sometimiento y ser no solamente un ejemplo para tu esposo o tu esposa no creyente, sino, como dice la Biblia, santificar a tu esposa y a tu esposo. Cuando vamos a 1 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 14, búscalo por favor. 1 Corintios 7, 14. Dice así, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice que el marido incrédulo es santificado por la esposa creyente, y la esposa incrédula es santificada por el esposo creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú como hijo de Dios te toca ser el ejemplo, te toca una dosis mayor de paciencia, tú tienes los principios bíblicos, tú conoces la palabra, por lo tanto, tienes la posibilidad de poder hacer frente a los problemas de relación porque tienes los principios bíblicos en tu vida. Tu tarea es no solamente ser un ejemplo, sino santificar a tu esposo o a tu esposa con tu conducta y con tu comportamiento. A veces en la consejería hemos encontrado hermanas que con buena intención y queriendo conocer lo que realmente dice la Biblia, dice, pastor, yo ya me he convertido al Señor, ya me entregué al Señor, pero mi esposo aún no se convierte. ¿Debo seguir teniendo relaciones sexuales con mi esposo? Claro que sí. Les explicamos que sí, el hecho que se haya convertido no quiere decir que no va a tener relación con el esposo o va a desatender al esposo. El matrimonio no es un principio de la cristiandad. El matrimonio es un principio de creación. Fue establecido en el Génesis, cuando el Señor dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es un principio del orden de la creación que antecede al cristianismo.
antecede a cualquier cosa de la historia porque está en los primeros capítulos del Génesis. Entonces el matrimonio como tal debe ser entendido de esa manera. A veces hay hermanos o hermanas que pasan más tiempo en la iglesia y no atienden al esposo incrédulo o a la esposa incrédula y están dando un mal testimonio. Eso no puede darse en la iglesia del Señor. Se hace necesario entender que el sometimiento debe ser hecho en el temor de Dios y significa obediencia a la voluntad de Dios. Y hay implicancias prácticas en la relación de esposo con esposa en este tema. Eso se le pide a todos, al esposo y a la esposa. Veamos ahora qué se le pide a las esposas. Bueno, a las esposas se les pide estar sujeta a su marido como al Señor. Versículo 22 de Efesios 5 va a decir, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La razón aparece en los siguientes versículos. Va a decir que el marido es cabeza del hogar. El marido es cabeza del hogar. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, dice la palabra del Señor. Entonces, a las esposas el llamado que hace la palabra de Dios es a sujetarse. Ahora, en el tema de la sujeción podríamos hablar mucho. Y podríamos de pronto reconocer que a las mujeres les cuesta sujetarse. El día de hoy vivimos en una sociedad donde el feminismo ha entrado como una corriente de pensamiento muy fuerte, donde hay mujeres independientes que trabajan, que ganan su propio dinero, y muchas veces cuando estas mujeres se casan, no alcanzan a entender y poner en práctica el principio de la sujeción. El principio de la sujeción en la mujer debe hacerse con gozo. La mujer debe contenta y con gozo aprender a sujetarse al esposo que obra correctamente. Porque no estamos diciendo aquí, ¿verdad?, que se trate de un abuso de autoridad. De hecho, cuando hablamos de que el hombre es cabeza de la mujer, esto tiene connotaciones distintas a las que quizá hemos pensado en algún momento. A veces se ha pensado que ser cabeza de la mujer o ser cabeza del hogar es hacer un abuso de la autoridad, es maltratar a la esposa y nada más lejos de la verdad. La palabra cabeza del hogar tiene una connotación de director. El esposo viene a ser el director de la orquesta en el hogar. Si quieren, viene a ser el supervisor, el que está supervisando que todo marche bien en el hogar. No significa que es un mandamás. No significa que va a hacer las cosas a su gusto y placer, sin considerar la opinión de la esposa o la opinión de los hijos en su momento. El ser cabeza del hogar se compara con la relación de Cristo y de la iglesia. De allí que sea sumamente importante. Mire el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, el ser cabeza de la mujer significa mucho más de lo que quizá nosotros entendemos como supervisor o director. Por mucho tiempo se ha malentendido este concepto. Decimos, ser cabeza no significa ser abusador. No significa tomar decisiones al antojo del esposo de manera arbitraria. Ser cabeza, ¿sabes qué significa? Significa prioritariamente ser siervo de la familia. Ser un siervo. Si Pablo dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿cómo actuó Cristo en estos días, en sus días en la tierra? ¿Cometió abuso de autoridad el Señor Jesús? No. ¿Maltrató a la gente? No. ¿Hizo lo que él quería o nos enseña más bien el sometimiento al Padre? Cristo fue siervo, el siervo por excelencia. Y lo que los hombres necesitamos entender es que estamos llamados a ser siervos en el hogar. Eso significa ser cabeza. Entonces, cuando una mujer entiende que su esposo es siervo del hogar, la mujer se somete con gozo al esposo. Se sujeta con gozo a su marido. Los esposos tenemos que entender que somos cabeza, pero somos también siervos. Y las esposas deben entender que debe ser un gozo someterse a la autoridad delegada por parte de Dios al esposo. Ahora, ¿cómo se expresa de manera práctica esa sujeción? Bueno,
Para que se pueda expresar de manera práctica, las esposas tienen que entender cuáles son las necesidades básicas del esposo. Y vamos a mencionar algunas de ellas. La primera es que el esposo debe saber que su esposa es su compañera incondicional. Yo voy a poner algunos textos bíblicos, ustedes los pueden leer en casa por razones de tiempo, pero el esposo debe saber que la esposa es su compañera incondicional. Es aquella mujer que está siempre a su lado, que no lo va a defraudar, que está dispuesta a ser, en el buen sentido de la palabra, lo que yo llamo su cómplice, que le cubre las espaldas. El esposo necesita tener y saber que su esposa entiende que ella es su compañera incondicional. En segundo lugar, el esposo necesita ver que su esposa es una mujer atractiva, que se esmera en su arreglo personal. ¿No es verdad? Yo estoy seguro que aquí todos los hombres me van a dar la razón. Nosotros queremos que nuestra esposa se vea bonita, se vea bien arregladita, bien simpática, ¿no? Yo creo que nadie quisiera salir con la esposa, ¿verdad?, en la calle, con la esposa toda desaliñada, media legañosa, toda despeinada. No, todos queremos lucir a nuestra esposa de la mejor manera. Y la esposa tiene que entender eso, porque a veces hay esposas que se descuidan en su arreglo personal, se descuidan en su forma de vestir. No estamos diciendo que se gaste dinero abundantemente, ¿verdad?, ni que se compre cosas más caras, no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de la importancia de cuidarse para el esposo, porque el esposo necesita ver que su esposa se esmera en su propio arreglo personal y que es atractiva. En tercer lugar, el esposo debe saber que su esposa valora la relación sexual íntima. El esposo tiene que saber que su esposa realmente disfruta de la intimidad con él, que valora la relación sexual. Claro, hay circunstancias en que la esposa, por razones físicas o a veces por razones emocionales, no quiere o no puede tener relaciones con su esposo. Pero qué interesante lo que dice 1 Corintios capítulo 7. Ahí está la pauta. A partir del versículo 1 en adelante, Pablo va a decir, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice Pablo. Bueno, no sabemos si Pablo era viudo, soltero o solterón de repente, porque ya creo que estaba en edad avanzada, pero él dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Discrepo con Pablo respetuosamente. Pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La palabra es clara. La palabra es clara. Hay que entender que las esposas deben entender que para el esposo es muy importante la relación íntima. Dios nos ha creado de manera diferente al hombre de la mujer. El hombre reacciona de manera distinta en el aspecto sexual a la mujer. La mujer puede pasar más tiempo sin tener relaciones sexuales con su esposo. Los hombres Dios nos ha hecho de una manera diferente. Somos personas que de pronto somos más propensos, ¿no?, a la excitación, con la mirada, qué sé yo. Y debemos entender eso, las esposas tienen que entender eso. Y es parte de la relación sexual. Por eso decimos que el esposo valora, debe saber que su esposa valora la relación sexual. Porque a veces algunas esposas dicen, no, hoy día no, porque estoy con dolor de cabeza. Y al día siguiente, no, tampoco, porque estoy con dolor de cabeza. Y el tercer día, igual, estoy con dolor de cabeza. Bueno, yo le digo a ese esposo, cómprale un ibuprofeno a tu esposa, tenlo en la mesita de noche para que le pase el dolor de cabeza. Creo que esto es un aspecto importante que hay que valorar y cuidar. En cuarto lugar, el esposo necesita saber que tiene un apoyo en el hogar. Que tiene un apoyo en el hogar.
Ahora, las mujeres son muy trabajadoras en casa, son muy trabajadoras en el hogar. Y a veces amén, dijo alguien por ahí, ¿no? Y a veces los hombres descansamos en que las mujeres hagan todo en casa y no ayudamos. Debería ser lo contrario, ¿no? Nosotros tenemos que apoyar mucho a nuestras esposas, pero además, esposas, sepan ustedes que para el esposo hay un valor muy grande cuando encuentra apoyo en la esposa. Qué lindo es para el esposo llegar a la casa y ver que todo está en orden, la casa limpia, ¿verdad? La cama tendida, el almuerzo, la comida preparada. Al hombre le gusta eso, y no estoy diciendo machista ni nada, porque yo sé que hay muchos hombres aquí que cocinan también y cocinan bien, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que el hombre valora el apoyo que encuentra en el hogar. Qué triste es llegar a una casa y ver que parece que una bomba de Hiroshima o Nagasaki cayó ahí, ¿no? Un desorden en el cuarto, en la sala, el baño, la cocina toda sucia. Y claro, el esposo cuando llega del trabajo quiere llegar a ese remanso, a ese oasis de felicidad, y parece que ha llegado a Siria o a algún país donde ha habido una guerra, ¿no? Entonces hay que entender eso de parte de las esposas también. En quinto lugar, él necesita saber que tiene la admiración y el respeto de su esposa. El esposo necesita saber que su esposa lo admira y lo respeta. No estoy diciendo que tengan que poner al esposo en un pedestal y rendirle pleitesía, no estoy hablando de eso. Pero qué lindo es cuando la esposa defiende a su esposo y ante los demás admira a su esposo y respeta al esposo. Esa es una necesidad que los hombres tenemos. Qué duro es y qué triste es cuando la esposa te deja en ridículo delante de los demás o habla mal de ti delante de los demás. Eso no debería darse. Las mujeres tienen que entender que una necesidad básica del esposo tiene que ver con la admiración y con el respeto que la esposa pueda tener. En el buen sentido de la palabra, sentirse orgullosa del esposo que tienes. No buscarle los defectos, sino buscarle las virtudes. Y sentirte feliz, admirar eso en tu esposo. Y finalmente, el apoyo en los ideales. El esposo necesita saber que su esposa lo apoya en la realización de sus ideales, de sus metas, de conseguir las cosas propias que él quiere conseguir en la vida. Pero eso le dice Pablo a las esposas. Ahora, ¿qué le dice a los esposos? ¿Qué le dice a los esposos? Bueno, a los esposos les dice que deben amar a sus esposas. Versículo 25 de Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nuevamente aparece el rol de Cristo en la relación entre los esposos. El rol de Cristo como quien amó a la iglesia y se entregó por la iglesia. Interesante que luego se va a reiterar la misma exhortación en el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué es que Pablo reiterada vez dice a los maridos, amen a sus mujeres? Probablemente porque el hombre, por naturaleza, es menos propenso a expresar el amor a la esposa. A veces los hombres somos un poco más secos, un poco ariscos. A veces los hombres somos menos expresivos en este tema. No es una regla general. Hay hombres que son muy expresivos, pero en términos casi universales, la tendencia del hombre es a ser menos expresivo, es menos, ser más seco en la relación. Y por eso la Biblia toma tiempo para decir a los esposos, amen a sus esposas. Y esto podría parecer algo obvio, ¿no? Bueno, si estoy casado con ella es porque la amo, pues. ¿No? Si estoy casado con ella tanto tiempo es porque la amo. Si tengo una esposa es porque la quiero, ¿no? Pero lo que Pablo está queriendo decir es que los hombres debemos expresar más el amor a la esposa y hacer un esfuerzo para expresar el amor a la esposa. Celeste a veces me dice, te quiero mucho. Y yo le digo, yo también. Y ella me mira y me dice, ¿tú también qué? Quiere que le diga, yo también te quiero. Porque la mujer necesita tiene esa necesidad de que el hombre la valore y aprecie y diga y exprese su amor. Hace poquito estuvimos de aniversario de bodas, hemos cumplido 34 años de casados
Y ese día yo me levanté y saludé a mi esposa, la abracé, la besé, le dije, tengo una reunión, regreso. Ya me dijo, vamos a ir a almorzar juntos. Así que me fui a mi reunión. Y camino a la reunión dije, voy a parar en una florería para mandarle un ramo de flores, de rosas. Así que paré en una florería, encargué las rosas y le dije, por favor, las llevan, asegurándome que lleguen cuando yo no esté, ¿no? Para que sea más emocionante la recepción. Y al rato llegaron las rosas y Celeste me mandó una foto del arreglo floral por WhatsApp y me dice, gracias, están lindas las rosas. Pero más abajito me pone, pensé que no las mandarías. Yo me quedé un poquito riéndome porque ella sabe que a veces a mí me cuesta ser un poco expresivo, ¿no? Tengo que hacer ese esfuerzo. Tengo que hacer ese esfuerzo por expresar el amor. Porque los hombres somos así muchas veces. Y hay que entenderlo de esa manera. Ahora, dice que debemos amarla como a nuestros propios cuerpos. Creo que no necesito explicar esto, ¿no? Aún los hombres somos un poco detallistas a veces, ¿no? De peinarnos bien, ponernos una bonita camisa, un pantalón, y cuando ya estamos un poquito gorditos queremos bajar de peso. Cuidamos nuestro cuerpo. Bueno, así nos dice la palabra que tenemos que amar a nuestras esposas como cuidando a nuestro propio cuerpo. Interesante la figura que Pablo toma de Cristo, porque lo pone a Cristo como cabeza de la iglesia, pero luego menciona el cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Cómo trata Cristo a la iglesia? La trata con amor, porque es su cuerpo. Es exactamente lo mismo que los casados tenemos que hacer con nuestra esposa. Ahora, la figura de la iglesia ilustra claramente esa relación entre esposos y esposas. Ahora, para que un esposo pueda amar a su esposa, tiene que conocer cuáles son las necesidades básicas de la esposa. La primera, ya la hemos mencionado, sentirse amada, sentirse especial. Ahí entran las palabras de amor, los detalles, los gestos, las atenciones que debemos tener con la esposa. Eso es lo primero. Ella, la mujer, necesita sentirse amada, valorada, sentirse que es especial. Y nosotros los esposos estamos llamados a suplir esa necesidad. En segundo lugar, ella necesita sentirse que está en confianza plena. Que no haya nada, absolutamente nada, por lo cual pueda sentir desconfianza de su esposo. El esposo tiene que darle confianza a la esposa. Que no haya absolutamente nada por lo cual la esposa empiece a dudar de ti como marido, de ti como esposo. Ella necesita tener esa confianza. Ella necesita, en tercer lugar, un buen apoyo financiero. Un buen apoyo financiero. No estamos diciendo que espera de que tengas un montón de plata, ¿no? Y las que son solteras, buscar a casarse con Rico Más Pato o alguien así. No. Pero sí la esposa espera que el esposo provea para el hogar. Ahora, en una sociedad como la nuestra, donde muchas mujeres trabajan, ¿verdad? El presupuesto se hace grupalmente, se hace en pareja, ¿no? Pero la esposa tiene la necesidad de saber que los problemas económicos se resuelven con la intervención del esposo. Muchos de los problemas en el hogar son por temas económicos. Ahora, cuando la esposa ve que el esposo está haciendo todo el esfuerzo para suplir las necesidades económicas del hogar, ella tiene que ser comprensiva, porque también hay esposas que exigen, ¿verdad? A pesar que el esposo hace todos los esfuerzos para suplir las necesidades más básicas de la familia. Esto es importante entenderlo. Ahora, no es tampoco solamente proveer, porque algunos hombres también creen que ya le compré esto a mi esposa, ya le compré esto a mis hijos y me voy y ya no tengo nada más que hacer en el hogar. No es así. No es así. Hay que mantener un equilibrio importante en esa relación. En cuarto lugar está el compromiso familiar. Las mujeres necesitan sentir que hay un compromiso familiar de parte del esposo. Es decir, que el esposo se da íntegro por su familia, por su esposa, por sus hijos, que entiende que es la prioridad, que es su prioridad, su casa, su hogar. Y la esposa necesita saber que hay un compromiso familiar, no solo con el núcleo familiar, sino también con la familia extendida. Vale decir, con los suegros, con los cuñados, con los sobrinos.
Yo a los jóvenes que se van a casar les digo, tú el día que te cases no te casas solamente con ella, no te casas solamente con él, te casas con la familia de ella y con la familia de él. Te guste o no te guste. Así es. Van a ser parte de tu vida los años que vivas con tu esposa. Y la esposa necesita saber que estamos allí para comprometernos con la familia. Yo sé que hay muchos esposos que ya han tenido muchos años de casado, ¿verdad? Y cuando uno de los padres ha caído enfermo, lo han llevado a casa a vivir, de mutuo acuerdo, a atender. Hay un compromiso familiar. Y es importante comprender que ese compromiso familiar la esposa necesita sentirlo. Ella se siente segura cuando el esposo muestra que hay un compromiso para el núcleo familiar en primer lugar, pero también para la familia extendida. Y finalmente, la realización personal. Una realización personal. Hay que apoyar a la esposa a cumplir sus metas, a cumplir sus objetivos. ¿Qué es lo que la esposa se ha trazado en la vida que yo puedo ayudarla a cumplir esos objetivos? Que se sienta apoyada en su realización como mujer, como profesional o como ama de casa, ¿no? Algunos de ustedes saben que Celeste hace billutería, ¿no es cierto? Cosas muy bonitas de pulseras, collares, aretes. No es un cherry, por si acaso, lo menciono nomás, si alguien quiere comprar por Navidad. No, mentira. Y cuando ella me dijo hace varios años atrás, yo quiero hacer billutería, quiero tomar clases, yo un poco lo dudé, dije, bueno, ¿para qué va a hacer eso? No sé, pero decidí apoyarla. Y tomó cursos de billutería. Y ahora ella es una experta haciendo cosas muy bonitas en billutería. Puede parecer una cosa simple, sencilla, pero los esposos estamos llamados para apoyar a nuestra esposa en sus anhelos, en sus deseos, en las cosas que ella quiere hacer. Cuando nos fuimos a vivir a Miami, ella me dijo, ahora aquí en Miami voy a aprender a manejar. Yo dije, bueno, un poco temeroso, preocupado, pero la apoyé. Y empezó a manejar, sacó su licencia y manejaba por las carreteras de la Florida como si nada, ¿no? Ya cuando volvimos al Perú, le dije, en Perú, en Lima, sí no manejas. Basta que uno corre el riesgo, nada más. Porque aquí manejar es otra cosa. Pero para eso estamos, para apoyarla en sus planes, metas y anhelos que la esposa pueda tener. Aquí entonces, hermanos, tenemos que preguntarnos si como esposos realmente estamos amando a nuestras esposas. Y si como esposas estamos disfrutando la sujeción al esposo. Porque tiene que ser un disfrute. Termino con dos textos bíblicos. El primero está en 1 de Pedro capítulo 3, que me podría dar para otro sermón fácilmente. No lo voy a hacer. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué dice Pedro? Vivid con ellas sabiamente. Para vivir con la esposa tenemos que ser sabios. Cuándo hablar, cuándo callar, cuándo no discutir, hacer uso de la sabiduría. Y a los hombres se nos llama a eso, a ser sabios en nuestra relación con nuestra esposa. A usar la inteligencia, la prudencia, el buen criterio. Vuelvo a repetir, cuándo hablar y cuándo no hablar. ¿Me dejo entender? Hay que ser sabios. Luego dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil o a vaso frágil. No dice que la mujer es un vaso frágil, ojo, porque algunas mujeres pueden decir, no me grites que soy un vaso frágil. No, no, no. La mujer no es un vaso frágil. Dice que los hombres debemos darle honor como a un vaso frágil. Y un vaso que lo tienes en tu mano, si se cae, se quiebra, se rompe. Si es de cristal, se rompe. Hay que cuidarlo, hay que tratarlo bien. Y si es un vaso que te ha costado mucho, un florero de cristal que te ha costado mucho, tú lo pones en un lugar seguro para evitar que se caiga y se rompa. ¿Me entiendes? A eso dice la palabra, dándole honor como a vaso más frágil. Y luego dice, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Tal vez quizá Dios no responde algunas oraciones de los esposos
porque no están cumpliendo este principio bíblico. Y el último texto es el de Efesios, que dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La palabra de Dios es sumamente clara en este tema. Si nosotros, o a todos, como hemos dicho al comienzo, si todos entendemos el principio del sometimiento mutuo, como dice Efesios 5:21, todos entendemos el principio del sometimiento mutuo, las esposas van a sujetarse porque ven al esposo como un siervo que está amándoles. ¿Te das cuenta? Es el principio bíblico, nada más. Es el principio bíblico. Sometimiento mutuo, a las mujeres sujeción al esposo y al esposo amor a la esposa. Se dan esas tres cosas, entonces el Señor va a decirnos que tenemos un hogar cristiano feliz. ¿Que se van a acabar los problemas y que ya no vamos a discutir? No. Problemas van a haber. Discusiones también van a haber probablemente. Desacuerdos se van a dar. Pero uno tiene que aplicar los principios bíblicos para poder resolver esos conflictos de la mejor manera. Amén. Que el Señor nos ayude a todos a tener hogares que sean de bendición. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. Gracias te damos, Padre. Siga, Señor, desarrollando la virtud de la esperanza en cada uno de nuestros corazones, Señor, porque sabemos que un día te veremos, porque tú has prometido que vas a regresar, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Y gracias, Padre, te alabamos por ello, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanas. Muchas gracias, hermanas. Dios les bendiga. La virtud de la esperanza, a ponerla en práctica esta semana, reconociendo que el Señor es nuestra esperanza. Bien, hermanos, retomamos el libro de Efesios, ya casi para concluir nuestra serie, y hoy día vamos a ver el capítulo 5, del versículo 21 hasta el versículo 33. Y el tema es la relación entre los esposos. Pablo habla acerca de esto y creo que es un tema muy pertinente para todos nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice así. Salmo 71, 5. Dice así: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Me acompañan, por favor, en la oración? Bendito Padre, soberano Dios, nos acercamos esta mañana ante tu presencia, Señor. Venimos ante nuestro Dios grande, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios de esperanza, Señor. Gracias primeramente por el privilegio que nos da de ser tus hijos, Señor. Gracias porque nació en tu corazón, Señor, enviar a tu Hijo, Padre, para poder salvarnos, Señor, y librarnos de toda esclavitud en que nos encontrábamos, Padre. Gracias a ti, Señor, somos libres ahora, Señor, y tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Padre. Te pedimos, Dios, que sigas siendo, Señor, nuestro guía,
que sigas iluminando nuestros pasos, nuestro camino día a día, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú has estado desde nuestra juventud, Señor. Sabemos que tú nunca nos vas a dejar porque siempre has prometido que vas a estar a nuestro lado, Padre. Hasta aquí, Señor, terminando este 2016, tú nos has sostenido, Señor, aún en los momentos más dolorosos, momentos de enfermedad, momentos de pruebas, has estado a nuestro lado, Señor. Te agradecemos tanto, Señor. Estamos muy agradecidos, tus hijos aquí reunidos, Padre. Gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias por la vida de cada miembro de la Iglesia de San Felipe, Padre. Te pedimos que bendigas nombre por nombre, Señor, desde el más pequeñito hasta el más anciano, a toda tu iglesia. Enséñanos, Dios, a caminar en integridad. Enséñanos a tener temor de ti cada día, Señor. Enséñanos a recordar, Señor, el alto precio que te costó, Señor Jesús, por cada uno de nosotros, Señor. Tú fuiste a la cruz porque nos amaste, porque nos amas. Enséñanos a amarte de la misma manera que tú nos amas, Señor. Bendice, Dios, a tu iglesia. Bendice nuestra nación. Segunda vez, pueden levantar su mano. ¿Hay algunas personas que están por primera o segunda vez? ¿Nadie? ¿Todos somos de casa? ¿Alguna visita? ¿Alguien que nos acompaña por primera vez? Muy bien, creo que todos somos de casa. Gracias a Dios que podemos estar juntos el día de hoy. El día de hoy vamos a encender la cuarta vela del Adviento, que nos va a recordar la virtud de la esperanza. Es bueno saber que podemos tener esperanza en el Señor. Y ya lo hemos estado haciendo por diversos ministerios, y hoy día el Ministerio de Damas ha estado a cargo de encender la cuarta vela. Y en esta ocasión vamos a invitar a nuestra hermana Rufina y nuestra hermana Nachita que pasen aquí adelante para que ellas enciendan la cuarta vela. Esta está encendida, por si acaso, no se ve desde allá, ¿no? Pero está encendida. Vamos a encender la cuarta vela. ¿Quién la va a encender? Nachita, muy bien. Muy bien, la cuarta vela de la esperanza. Gracias, pastor. Buenas tardes, hermanos. El texto que voy a leer es